Hola, ¿qué tal? Buen día. El día de hoy voy a explicarles acerca del esquema de la interpretación gasométrica en COVID-19, que es uno de los principales problemas en los que nos vamos a enfrentar a la hora de ver estos pacientes. Cabe mencionar que solamente pongo algunos aspectos de los más importantes que tenemos que dominar en este tipo de situaciones. Para empezar, lo que necesitamos primero definir es qué es el pH normal. En la parte superior viene el valor que debe de ser considerado, 7.40, con una variabilidad de más o menos 0.02. Cuando nosotros nos encontramos a este nivel de pH, nosotros lo llamamos como udremia. Cualquier situación que promueva que se vaya a menor de 7.38 es lo consideramos como acidemia, y de diferente manera, más de 7.42 lo consideraremos alcalemia. Aquí es muy importante saber entender que no es lo mismo una acidosis que acidemia, alcalosis o alcalemia. Aquí estas definiciones hablan que ya existe un impacto importante en el pH, cualquier tipo de alteración que pudiéramos tener en nuestro equilibrio ácido-base. Por ejemplo, podemos tener acidosis metabólicas que se encuentran en neutropenia debido a que pues, los mecanismos compensadores se encuentren funcionando de manera adecuadamente, ¿verdad? De igual manera te podemos tener alcalosis o acidosis metabólica y mantener un pH gracias a que nuestros mecanismos respiratorios están compensando adecuadamente. Entonces, sí, definitivamente no son conceptos que se puedan considerar como sinónimos. El primer punto que viene en el esquema es sobre la importancia que tiene el conocer el historial de los pacientes que vamos a abordar gasométricamente, así como su examen físico. A veces hemos llegado a tomar la mala praxis de ver una gasometría y tratar de interpretarla. Eso es prácticamente pues imposible, porque necesitaríamos saber en primer lugar quién es nuestro paciente, por qué está acudiendo a una atención, si es un paciente pocoso, si tiene problemas metabólicos, si tiene algún problema de tipo respiratorio. Se debería de ver primeramente el contexto clínico antes de tratar de leer una gasometría. Y aquí yo voy a empezar con un ejemplo, aprovechando la situación de la pandemia, es el objetivo principal de ahorita esta interpretación de gasometrías en este esquema que les envié por el Facebook. Y tenemos un paciente masculino de 57 años, 7 días de evolución de un cuadro respiratorio, tos, rinorea, fiebre y cefalea. Tiene diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con metformina e ingresa con disnea, frecuencia respiratoria 23 y saturando al 92%, al aire ambiente. Una presión arterial de 90 a 40 milímetros de mercurio con una frecuencia cardíaca de 105. Y esta es nuestra gasometría, así como los electrolitos séricos, que son los puntos que en estos momentos vamos a analizar. Obviamente tenemos que hacer otras consideraciones, pero en este momento es de nuestro interés solamente observar estos componentes basados en este caso clínico. ¿De acuerdo? Tenemos una gasometría con un pH de 7.35, un PCO2 de 33 milímetros de mercurio, PaO2 de 68 milímetros de mercurio y un bicarbonato de 10 milimoles. Aquí también tenemos los electrolitos, sodio de 140, potasio de 4.0 y un cloro de 105 milimoles. ¿Cómo vamos a abordarlo? Bueno, primero, el siguiente punto, el punto número 2, es determinar cuál es el desorden primario y su respuesta secundaria. Como podemos ver, el paciente presenta un estado de acidosis y por lo tanto el principal problema vamos a ver que tiene menos de 7.38. El paciente no tiene incrementado el CO2, por lo tanto debemos de fijarnos ahora en la cuestión metabólica. Tiene un bicarbonato de 10 milimoles, por lo que vamos a considerar como trastorno principal, dado a su caso, un tipo metabólico, porque tiene 22 de bicarbonato y tiene menos de 7.38 de pH. Después de que hemos evaluado cuál es el trastorno primario
tenemos que evaluar si existe una respuesta secundaria adecuada. Y para eso nosotros tenemos que hacer esta formulita, fórmula de Winter, que pues es muy utilizada, en la que nosotros tenemos que multiplicar el bicarbonato que tenemos por 1.5 y sumarle 8 y puede tener una diferencia de más menos 2. Entonces, si recordamos en nuestro caso, tenemos un bicarbonato de 10. Entonces, si nosotros multiplicamos 10 por 1.5 es igual a 15 más 8, tenemos un PCO2 esperado de 23 milímetros de mercurio. Y nosotros tenemos pues un PCO2 de 33. Estamos hablando de que no tenemos un PCO2 esperado, está más incrementado de lo que deberíamos de tener. Por lo tanto, en esta situación nosotros lo consideramos que tenemos una acidosis respiratoria secundaria o agregada. Aquí en los otros parámetros podemos ver también cómo abordar cuando existe una acidosis respiratoria primaria, que es algo que vamos a ver frecuentemente debido a que pues, los pacientes que tenemos intubados con ventilación mecánica, los tenemos con volúmenes tidales bajos y por lo tanto también va a ser algo que vamos a encontrar frecuentemente. Aquí vamos a encontrar PCO2 mayores de 42 milímetros de mercurio y de igual manera nosotros tenemos que buscar si existe una compensación adecuada por el bicarbonato. Y aquí vienen las formulitas que debemos de utilizar. De tal manera que cuando existe una situación de una acidosis respiratoria aguda, el bicarbonato se incrementa 1 milimol por cada 10 milímetros de mercurio de CO2 que incrementa por encima de 40 milimoles. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene 50 milímetros de mercurio de PCO2, estamos hablando de que está 10 milímetros de mercurio por arriba de 40. Entonces, tentativamente tendría que estar aumentado 1 milimol más de bicarbonato. Así de que si el valor de bicarbonato normal es de 24, pues tendríamos esperado un bicarbonato de 25, siendo diferente una respuesta crónica. De igual manera, por cada 10 milímetros de mercurio se puede aumentar 4 o 5 milimoles. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en el mismo caso que estamos hablando, que tiene 50 milimoles, pues estamos hablando de que existe un incremento de 10 milímetros de mercurio por arriba de 40. Por lo tanto, un paciente con 50 milímetros de mercurio de CO2 podemos llegarlos a encontrar con 30 milimoles de bicarbonato. Y aquí también podemos tener de manera contraria, en caso contrario, que tengamos una alcalosis respiratoria, que sea un PC2 menor de 38. Es una condición menos frecuente, pero también hay que considerarla, ¿de acuerdo? De igual manera aquí tenemos cómo va su respuesta secundaria. La cuestión de los trastornos metabólicos, no agregué la alcalosis metabólica, no porque deje de ser porque es una condición pues que la vamos a ver con menos frecuencia, ¿sí? Y su abordaje es un poquito más compleja y se sale un poquito de los objetivos de conocer algunos de los trastornos que vamos a ver con más frecuencia. Posteriormente, nosotros tenemos que evaluar ahora el componente metabólico. Ya vimos que tiene una acidosis metabólica, algo muy frecuente que vemos en los pacientes que se encuentran críticos. Posiblemente sea una de las condiciones más frecuentes de alteraciones ácido-base. Y nosotros tenemos que determinar si esa acidosis metabólica es secundaria a un anión agregado, ¿sí? Para obtener cuál es nuestra brecha aniónica, nosotros tenemos que utilizar esta fórmula. Es muy sencilla, sodio menos el bicarbonato más el cloro. ¿Qué quiere decir? Nosotros sumamos el cloro, sumamos el bicarbonato, que son 115 en total, y vamos a restar 140 menos 115. Vamos a obtener un valor de 25 milimoles. Y el valor normal es de 12 o menor de 12. Por lo tanto, al tener 25, nosotros catalogaríamos este paciente tiene una acidosis metabólica con anion gap elevado. ¿Y qué es lo que puede ocasionar la elevación del anion gap? Bueno, pues tenemos aquí
Una mnemotecnia muy útil viene en el artículo precisamente donde saqué esta información de Kerim Berenek sobre la mnemotecnia que es Goldmark, en la que habla acerca de las posibles causas. Tenemos glicólisis, oxiprorina, L-lactato, lactato es una de las causas más frecuentes de acidosis metabólica, el metanol, que es una causa tóxica de incremento de la brecha aniónica, el alcohol, cuestiones renales, la rabdomiólisis, otra causa frecuente es la cetoacidosis. ¿De acuerdo? Y de causas de brecha aniónica normal, bueno, tenemos hipercloremia y acidosis tubular renal. Es importante considerar la hipercloremia porque una de las razones más frecuentes por la que vamos a encontrar acidosis metabólicas con brecha aniónica normal va a ser por el uso de soluciones excesivas en cloro. Recordemos que pues, las soluciones no llegan a ser tan fisiológicas como quisiéramos, tienen mucho cloro, entonces el uso excesivo puede generar acidosis de este tipo. Ahora, dado el contexto del paciente que es diabético, pues definitivamente es importante determinar qué es lo que está elevando el lactato, la brecha aniónica, lo cual puede ser lactato por la hipotensión que presenta, o inclusive si tiene diabetes podríamos sospechar una cetoacidosis diabética. En este caso, en ocasiones tenemos acceso al lactato en algunas gasometrías, en nuestro hospital no lo tenemos, así de que una forma de hacerlo es descartando otras razones. En este caso, nosotros una forma sencilla hacemos unas cetonas en orina, vemos que es negativa, por lo tanto podemos inferir que el problema principal es hiperlactatemia. Si tenemos la manera de medir el lactato, mucho mejor. Pero el contexto clínico del paciente sí justifica la presencia de hiperlactatemia por muchas razones. En primer lugar, el paciente se encuentra con cierto grado de hipoxemia. En segundo lugar, el paciente se encuentra hipotenso, hipoperfundido y por lo tanto eso puede generar hiperlactatemia. Además, él tiene el antecedente con consumo de un medicamento que realmente el riesgo de presentar hiperlactatemia por metformina se ha visto que es muy bajo. Anteriormente con la fenformina era mayor el riesgo de este problema. Sin embargo, cuando existen ciertas situaciones específicas como la del paciente que se encuentra hipoperfundido o que también se encuentra hipoxémico, es preferible no utilizarla durante la fase aguda porque sí, que no sea la causa principal, puede promover mayor hiperlactatemia. Entonces, eh, la razón por la que esta brecha aniónica está elevada definitivamente es por lactato. La otra situación que nosotros tenemos que observar es si aparte de que tenga nuestra brecha aniónica elevada, si existe alguna alteración metabólica mixta. Eso es lo que le conocemos como el delta-delta. Y esto simplemente lo que trata de determinar es de que si la diferencia que existe en nuestra brecha aniónica con lo que viene siendo los niveles de bicarbonato corresponden simplemente a una alteración de brecha aniónica elevada pura. Entonces, lo único que tenemos que hacer es hacer una división de nuestro brecha aniónica que obtuvimos menos la brecha aniónica que se considera normal sobre el bicarbonato normal menos el bicarbonato que obtenemos. En este caso, por ejemplo, nuestra brecha aniónica es de 25, está elevada, le restamos 12, que es el valor normal, tenemos un valor de 13. El delta del bicarbonato, pues sabemos que el valor normal del bicarbonato es 24, le restamos los 10 milimoles, que es el valor de bicarbonato del paciente, y obtenemos 14. Esta división 13 entre 14 obtenemos un valor de 0.92. Si observamos, el delta-delta dice que cuando el valor es menor a 1, nosotros nos encontramos ante una acidosis metabólica con brecha aniónica alta agregada una acidosis con brecha aniónica normal. Si nos hubiera salido entre el valor 1 y 2, como es en este caso, entonces estaríamos hablando de una acidosis metabólica con la brecha aniónica alta pura. Y si de lo contrario nos hubiera salido más de 2, pues tendríamos una acidosis metabólica con brecha aniónica elevada agregada una alcalosis metabólica. Esto es lo interesante, que podemos tener en una acidosis metabólica con brecha aniónica elevada hasta una alcalosis metabólica aunada a la misma. En este caso, pues podemos concluir como es menor de 1, tenemos una brecha aniónica normal agregada.
¿Qué quiere decir? Posiblemente es un paciente diabético, no lo sabemos. Se tendrá que abordar para descartar algunas otras causas, como es la presencia de acidosis tubular renal. Realmente, a veces nosotros llegamos a encontrar acidosis con brecha normal en los pacientes hospitalizados en las que se ha manejado grandes cantidades de soluciones salinas. Todo eso va a depender del contexto clínico, principalmente. Una vez que obtenemos el paso 5, es obtener la brecha osmolar sérica. Nosotros sabemos obtener la osmolaridad medida. Bueno, pues hay que la osmolaridad calculada, hay que calcularla y aparte pedirle al laboratorio que nos haga una osmolaridad medida. Cuando no existe concordancia entre la osmolaridad que nosotros calculamos con la glucosa, el sodio, los valores que normalmente utilizamos para hacer el cálculo de la osmolaridad, y obtenemos que hay una diferencia importante con la medida, quiere decir que existe una toxina que está ocasionando nuestro problema ácido-base. Y lo digo principalmente porque aquí por estos rumbos de Colima ha habido Colima, Jalisco, mucha incidencia de problemas por intoxicación por metanol, el famoso chorrito. Entonces, cuando tenemos acidosis metabólicas severas, en la que descartamos pues muchas situaciones como cetonas, lactato, pues rápidamente debemos de sospechar que existe alguna toxina como es el metanol, ¿verdad? Entonces, el siguiente componente que debemos de considerar es evaluar el componente respiratorio. Nosotros obtenemos el gradiente alveolar arterial y lo único que necesitamos es el valor del PaO2 y el PCO2. La formulita es 150 menos el PaO2 menos 1.25 de PaCO2, siendo este el valor normal de 5 a 15 milímetros de mercurio. Cualquier incremento de este valor nos hablaría de que existe una alteración en la membrana alveolo-capilar. En nuestro caso, recordemos nuestra gasometría, obtenemos los valores y nos da un total de 32.5 milímetros de mercurio de gradiente alveolar arterial, por lo que vemos que está incrementada. ¿Qué es lo que traduce? Bueno, que también aparte el paciente tiene problemas en la difusión. Una vez ya hecho la realización del análisis de la gasometría, nosotros podemos ahora sí integrar nuestra situación ácido-base y podemos concluir que nuestro paciente tiene una acidosis metabólica primaria con brecha aniónica elevada por hiperlactatemia, aunada a una acidosis con brecha aniónica normal. Y tiene un trastorno secundario, acidosis respiratoria con gradiente alveolar arterial incrementado. Entonces, como podemos darnos cuenta, definitivamente podemos tener más de una alteración ácido-base en un mismo paciente. Aquí podemos evidenciar hasta 3. Esto nos va a ayudar mucho a la toma de decisiones. Por ejemplo, pues en primer lugar, si sabemos que el problema es pues, el hiperlactatemia secundaria en la perfusión, bueno, hay que obtener objetivos de reanimación. Hay que descartar la presencia de espasmo bronquial. A veces la acidosis respiratoria puede ser secundaria a problemas de la ventilación. Recordemos que a pesar de que tiene un CO2 entre comillas normal, este paciente su PCO2 esperado es más bajo, por lo tanto se considera que es una acidosis respiratoria agregada y hay que determinar si existe algún problema de la ventilación. Una de ellas puede ser la presencia de espasmo bronquial. Hay que ofrecer oxígeno suplementario en caso de que sea necesario. De igual manera, hay que evitar soluciones hiperclorémicas. Recordemos que tiene cierto grado de acidosis metabólica con brecha aniónica normal. Y como habíamos comentado, pues por el momento se suspenderá la metformina porque puede ser un promotor o puede incrementar el riesgo de mayor acidosis metabólica por hiperlactemia y utilizar por lo pronto pues la insulina rápida. Bueno, eso es lo que usualmente llegamos a hacer, pero bueno, recalcarlo porque es de importancia su vigilancia respiratoria específica. Ya otras intervenciones recomendadas, bueno, estamos ante una neumonía atípica, hay que dar un esquema antibiótico empírico para atender una neumonía típica, hacerle su prueba COVID-19. Recordamos que por el momento todo es COVID-19 hasta no demostrar lo contrario. Sin embargo, no debemos de olvidar que existen los diagnósticos diferenciales y de manera tenemos que tener entendido que también tenemos la opción de desescalar una vez que tengamos una prueba positiva
y que existe una evidencia en la evolución que nos oriente a una condición infecciosa, que nos descarte un problema bacteriano, ya sea por medio de los leucocitos, la proteína C reactiva o la procalcitonina, de acuerdo a los protocolos que tengamos en cada hospital. Entonces, es importante llevar un análisis adecuado de nuestra gasometría para poder tomar decisiones en nuestros pacientes, en este caso, que están llegando con infecciones y que pueden llegar a ocasionar problemas respiratorios importantes. Les agradezco mucho su atención.